el Centro de Educación Superior Unión, luego sacó el bachillerato acá. Él también obtuvo la maestría por el Seminario Adventista Latinoamericano y luego trabajó en su proyecto doctoral obteniendo el grado doctoral y el PhD en Andrews University. Ha trabajado acá en el Perú como pastor, como profesor, como decano de nuestra Facultad de Teología. Luego la iglesia vio conveniente también invitarlo a trabajar como misionero en Asia, donde trabajó por más de 18 años, también cumpliendo diferentes responsabilidades como decano de una facultad, como pastor y como secretario ministerial de la División del Asia-Pacífico Norte. Bueno, podríamos decir más del doctor, pero en esta mañana estamos aquí para escucharlo a él, así que voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, compañeros que están en esta mañana. Nos alegra que estén aquí para poder comenzar uno de los temas interesantes que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Así, es un tema que tiene que ver en la combinación de la escatología y la misión. Así, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar con este tema. Y si nos pueden colocar el asunto allí para que podamos continuar. El texto que vamos a hablar en realidad es la experiencia que ustedes encuentran en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Pero parte de este estudio comienza mucho antes con las promesas que Jesús mostró y enseñó, especialmente cuando hablamos de la promesa del Espíritu Santo que vendría en la Pascua, en la última cena de Jesús, cuando habló de que vendría el Consolador, vendría el Espíritu Santo que los guiaría a toda verdad y estaría con ellos. Así, en las palabras iniciales de Jesús muestran claramente que iba a haber una estrategia a fin de que se pueda comenzar la predicación del Evangelio. Y claro está que con la gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, muestra ahí claramente que ellos tenían que salir, tenían que ir. Pero también Jesús les hace una promesa importantísima. Y esa promesa es la que ellos tendrían que esperar en Jerusalén y luego recibir el Espíritu Santo para que sean testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Con gran comisión. Ya, ok. Bueno, vamos a comenzar aquí con la introducción. Con la gran comisión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro se dirigió a la multitud de devotos peregrinos de Pentecostés, dándole la razón de esta manifestación gloriosa. Su discurso sugiere una combinación importante de lo que podemos identificar como una relación entre la escatología y la misión cuando cita al profeta Joel. Si ustedes estudian en el Antiguo Testamento los profetas menores, encontrarán allí al profeta Joel, donde su tema importante, principal de esos 3 capítulos, un libro pequeño, es el día del Señor y el juicio, y especialmente la oportunidad de arrepentimiento al pueblo de Israel, ya que hay las amenazas de una invasión tanto de Asiria por Israel y como también de Babilonia para Judá. Y es allí donde Pedro usa esa estructura para poder dar su discurso en Pentecostés. Ahora, en este estudio, el que les habla explora la conexión teológica entre la escatología y la misión y sus implicaciones para el cumplimiento de la misión en la iglesia. La estructura de este trabajo incluye la promesa de la teofanía en Pentecostés, en el contexto del mensaje de Jesús y sus instrucciones finales acerca del derramamiento del Espíritu Santo.
Aquí tienen ustedes la estructura de Hechos capítulo 2. Y como ustedes verán allí, primeramente se encuentra la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Luego está, en segundo lugar, el mensaje de Pedro y una respuesta a esta teofanía. Y finalmente, las características de la comunidad primitiva de los creyentes, es decir, cómo era la iglesia inicialmente. En este estudio yo me he enfocado principalmente en las dos primeras partes del capítulo 2. Veamos ahora algo más. El discurso de Pedro sugiere un modelo tipológico encontrado en la fiesta de Israel, así como en la estructura del pasaje del profeta Joel sobre el clímax en el día del Señor, así como mencioné hace un momento en relación al tema principal de este profeta o de este libro profético de Joel. Como resultado de este estudio teológico, se descubre una perspectiva de misión mediante la cual la iglesia fue establecida, se agregaron nuevos miembros, se produjo una expansión y crecimiento de la iglesia primitiva mediante el cumplimiento de las promesas y el mensaje de Jesús. Miren ustedes, es sumamente importante indicar que en ese evento, en esa teofanía maravillosa que ocurre en la iglesia, que era un conjunto de no muchas personas, surge allí el movimiento para poder continuar el crecimiento de la iglesia cristiana. Este estudio sugiere que el discurso de Pedro siguió un patrón escatológico de Joel, como consecuencia sigue una línea profética de la historia que conecta, en primer lugar, el ministerio y la misión de Jesús. Y luego la obra del Espíritu Santo en el contexto del Día del Señor. Estos tres elementos están claramente visibles tanto en Joel como en el discurso de Pedro. Es decir, el mensaje de Jesús, la obra del Espíritu Santo y el día del juicio final. Ahí está la promesa que Jesús dio. Después de su sacrificio y muerte y resurrección, Jesús explicó que todo debe cumplirse lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Los discípulos, después del sacrificio de Jesucristo y cuando Jesús resucitó, todavía no entendían plenamente acerca de su misión. Pero Jesús les hace recordar que tenía que cumplirse a fin de poder realizar la redención y el sacrificio expiatorio que Él les había ya mencionado. Asimismo, Jesús dio instrucciones para la continuación de su misión y el establecimiento de una secuencia estratégica territorial para la expansión de la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, 8, cuando dice: me seréis testigos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, pero luego dice, insiste, hasta lo último de la tierra. Y para el cumplimiento de esa misión, Él aseguró la promesa del Espíritu Santo, una promesa que ya había sido anunciada durante su ministerio y presentada a los 12 durante el último festival de la Pascua con Jesús. Es importante saber que su promesa fue reafirmada después de su resurrección, tal como aparece en el libro de los Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claramente había una promesa del Padre y de Jesús que tenía que ser manifestada para el lanzamiento de la misión y el movimiento completo de la iglesia primitiva. Dos dimensiones importantes se presentan en esta declaración de Jesús. Primero está la ubicación. Ese movimiento empezaría en Jerusalén. En segundo lugar, este evento que sucederá pronto, el bautismo del Espíritu Santo, había una estrategia clara en el proceso de predicar el Evangelio. El lugar, Jerusalén, y el evento, la manifestación del Espíritu Santo. Desafortunadamente, la idea de la ubicación territorial fue malentendida por los discípulos cuando preguntaron: Señor, ¿en este momento vas a restaurar el reino de Israel? Una pregunta que muestra un malentendido sobre el sacrificio y la resurrección de Jesús. Esta pregunta había estado en el ambiente del pueblo de Israel e influyó en el pensamiento de los discípulos. Si ustedes leen los evangelios, los sinópticos, el evangelio de Juan, van a notar allí que los discípulos siempre estaban a la expectativa de que podría ser que Jesús sea el Mesías, pero no el Mesías sufriente, sino el Mesías militar, el Mesías gobernante. Y en varias ocasiones Jesús tuvo que explicarles que Él era el Mesías que iba a morir,
que iba a ser sacrificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos todavía no lo captaban de esa manera. Y de hecho, no había un reino territorial que Jesús había venido a establecer. Más bien, fue una consumación de la restauración de la humanidad, como lo explicó anteriormente. Os digo, Jesús dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y tomarán sus lugares en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús resume claramente su misión diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el contexto de lo que pasó con Zaqueo cuando Jesús lo estaba visitando en su casa. La respuesta que Jesús dio a sus discípulos muestra un paradigma diferente. Es decir, el paradigma diferente de que Él no era un rey militar o un guerrero que iba a disponer a los romanos, sino más bien no fue un reino territorial o étnico que Jesús vino a establecer, sino un reino espiritual que abarca a toda la humanidad siguiendo un calendario divino, con una manifestación divina del Espíritu Santo que comenzaría en Jerusalén. Él les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y noten la estrategia territorial. Allí es como que vamos a iniciar esto en cierto lugar y vamos a continuar con la expansión. Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes analizan el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos siguientes, el capítulo 4, 5, 6, 8 hasta el 9, van a encontrar que se sigue esa estrategia de justamente Judea y luego Samaria, y por supuesto después de la persecución se expande por toda el Asia Menor y luego al Imperio Romano. Parece que hay un problema aquí, pero con este aparato. Hechos 2 comienza con la manifestación de una teofanía del Espíritu Santo. El evento sucedió durante el Pentecostés, cuando los judíos prosélitos vinieron a Jerusalén para la celebración del Pentecostés. Estas festividades fueron establecidas por el Señor mismo como un memorial de liberación, guía y protección durante el tiempo del Éxodo. Particularmente, el libro de Levíticos le afirmó nuevamente y lo llamó el Festival de las Semanas, que está esto escrito en el libro de Levíticos y también en Deuteronomio. Desde una perspectiva tipológica, el autor sugiere que estos festivales podrían encontrar aplicación tipológica en el ministerio de Jesús. Primero, como un siervo sufriente y como un cordero pascual durante el festival de la Pascua, así como con el derramamiento del Espíritu Santo durante el festival de Pentecostés. Dos eventos, dos fiestas que tipológicamente muestran el cumplimiento profético de lo que Jesús haría como siervo sufriente en la cruz y luego con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. En la secuencia de festivales puede mostrarse la secuencia tipológica del ministerio de Jesús. Primero, se cumplió en la Pascua. En segundo lugar, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y finalmente, el clímax del juicio en el día de la expiación, cuando Jesús continúa la segunda fase de su ministerio celestial hasta la consumación final en el día del Señor. Esta última parte se ha discutido y hablado, presentado el día de ayer. Así creo que es claro entender que estamos hablando aquí de tres momentos. El momento del sacrificio de Jesucristo, el momento de derramamiento del Espíritu Santo y el momento cuando Jesús, ahora en el santuario celestial, ha iniciado su ministerio como sumo sacerdote. Lucas registra el acontecimiento del evento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el registro que encontramos nosotros en el libro de Hechos acerca de esta teofanía, este evento maravilloso. ¿Podemos continuar? Alguien si me ayuda, porque parece que no está.
La explicación más clara de las lenguas, porque habla ahí de lenguas, son idiomas, no está hablando allí de algo que no es comprensible o que no se entiende, sino siguiendo un análisis lingüístico y en el contexto de la narración, sugiere que en este evento histórico sobrenatural se refiere a las lenguas o lenguajes que podrían ser entendidos por aquellos que escuchaban, en este caso, a cada uno de los que habían recibido el Espíritu Santo. Así no eran lenguajes ininteligibles o lenguajes que no se podían entender, eran idiomas bien claros, bien concretos. Así, cuando hablamos de idiomas, pues hablamos que ellos hablaban el idioma de aquellos que habían venido de la dispersión, de la diáspora, en los idiomas que corresponden allí. Más adelante vamos a ver. Muy bien, el siguiente, por favor. ¿Quiénes eran los que estaban todos juntos en un solo lugar? Porque allí había una gran cantidad de personas. La respuesta está en el capítulo anterior cuando Lucas menciona que todos se reunían constantemente para la oración junto con las mujeres y María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Pasamos al siguiente slide, por favor. Por lo tanto, es evidente que aquellos que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo también fueron aquellas mujeres que vinieron de Galilea y contribuyeron y se preocuparon por las necesidades de Jesús. Así, cuando hablamos nosotros del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, tenemos que entender que ahí no solamente se refiere a los 12 o a los que estaban allí junto con los 12, incluye también tanto a hombres como a mujeres. En este contexto, la cita de Pedro sobre Joel es relevante, ya que menciona que las hijas profetizarán y el derramamiento será sobre ambos, hombres y mujeres. Por lo tanto, la teofanía de Pentecostés muestra el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, hombres y mujeres, para la proclamación de las maravillas de Dios. Y cuando hablamos de las maravillas de Dios, nosotros estamos hablando del mensaje de Jesús, que Él ha venido, ha sufrido, ha muerto, ha resucitado. A eso se refiere cuando hablamos de las maravillas de Dios. Siguiente slide, por favor. Si alguien me sigue por ahí. Hay ciertos elementos en esta teofanía que podría ser una alusión a los eventos durante el Éxodo descritos por Moisés también. Esa manifestación divina de la presencia de Dios fue visible durante la experiencia en el monte Sinaí, porque el Señor descendió sobre ella en fuego. Siguiente slide. Entonces, como sucedió durante la teofanía de Sinaí en la proclamación del Decálogo y el pacto con el pueblo de Israel, la experiencia de Pentecostés en Hechos sigue un modelo similar con el derramamiento del Espíritu Santo descendiendo sobre sus discípulos, lo que parecían ser lenguas de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Noten ustedes que dice allí que parecían ser, es decir, no eran necesariamente un fuego que le estaba ardiendo, sino que parecía ser que eso era así. Ahora, en la siguiente slide, notamos algo más. Esta teofanía del Espíritu Santo les dio a los discípulos la evidencia de la ascensión de Jesús al cielo y el cumplimiento de su promesa del envío del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante que destacar desde el punto de vista cristológico, porque Jesús asciende al cielo y luego, conforme a las promesas que él había mencionado ya en el libro de Juan, capítulo 15, 16 y 17, ahora está cumpliendo lo que él mencionó, que él y el Padre enviarían el Espíritu Santo, y esa evidencia contundente muestra que efectivamente Jesús ahora estaba en el cielo. Siguiente, por favor. La promesa de Jesús ahora se logra siguiendo su propio itinerario. Esta es de la de comenzar en Jerusalén y como una demostración de poder para la proclamación de las maravillas de Dios. Esto menciona que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Claro está, cuando menciona bajo el cielo, está mencionando a aquellos que están en la dispersión, es decir, expandidos en el territorio de Asia y también del Asia Menor y de cerca en el sur de Europa. Veamos más adelante, por favor. Aunque los primeros cristianos eran en su mayoría judíos, esta manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva muestra una misión mundial. La lista mencionada en la narración abarca la mayor parte de la diáspora del mundo romano. Ellos escucharon en sus propios idiomas declarar las maravillas de Dios. Al siguiente, por favor. La idea de maravillas de Dios puede sugerir el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús como el Mesías y Salvador, como Pedro lo explicó posteriormente en Hechos 2:22. Sigamos adelante. Ahora sí, muchas gracias.
Vamos a ver el discurso de Pedro ahora. Pedro comenzó a responder el significado de la teofanía del Espíritu Santo usando una cita del libro de Joel. Un análisis de la estructura de Joel nos indica los antecedentes de la explicación de Pedro sobre este evento sobrenatural, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Así, al observar la estructura de Joel, es posible ver qué modelo siguió Pedro. El énfasis principal de Joel está en el derramamiento en el día del Señor. En Joel hay un mensaje de arrepentimiento y en ese contexto existe la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y culmina con el día del Señor y juicio entre el pueblo de Dios. Noten ustedes que el tema principal del libro de Joel es el juicio final, pero sobre todo la oportunidad de arrepentimiento antes que venga ese juicio, antes que puedan ellos tener el castigo tanto de los reinos que venían del norte. Aquí es donde la estructura de Joel también existen algunas similitudes con la tipología de los festivales para el cumplimiento de la misión y el ministerio de Jesús. Ahí está el mensaje del arrepentimiento, el ministerio salvífico en favor de la humanidad y el día del juicio final. Entonces, en respuesta a la multitud ahora, Pedro comenzó su discurso con las palabras: en los últimos días, usando un pecher hermenéutico que era familiar para el pensamiento hebreo y lo usó para el evento de Pentecostés, así para encontrar una explicación usando un pasaje de las Escrituras. Usando esta herramienta hermenéutica, vio el cumplimiento de la profecía de Joel en el evento histórico y en consecuencia aplicó Joel 2, 28 al 32 como base para su presentación. La forma en que Pedro usa Joel 2, 28 al 32 es de gran importancia. Primero, para una apreciación de las prácticas exegéticas cristianas tempranas y el compromiso doctrinal. Y segundo, como un modelo para nuestro propio tratamiento del Antiguo Testamento. Así, él usa una herramienta hermenéutica que se usaba, pero por inspiración divina usa esta herramienta del pecher para poder explicar lo que está ocurriendo usando un texto de Joel que había escrito 800 años, mucho antes de lo que él está escribiendo allí, que es lo que está hablando en ese momento. Y ahora él menciona ese modelo. Observando la estructura de Joel, Pedro usó ese modelo para dirigirse a la multitud y explicar que esta teofanía es un cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Noten ustedes que digo parcial, porque algunas cosas, algunos elementos de lo que dice Joel en el capítulo 2, 28 al 32, también tienen una dimensión del día del Señor. Hay una dimensión escatológica que todavía está en el futuro. Es decir, el grande y glorioso día del Señor. En otras palabras, Pedro explicó sobre el ministerio de Jesús, el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo como lo prometió y finalmente un mensaje de arrepentimiento. Estos tres elementos, el mensaje, la oportunidad del arrepentimiento y el juicio son visibles tanto en Joel como en Pedro. Es interesante señalar la secuencia escatológica de eventos para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Hechos 2 podría ser reconocido como el inicio de una nueva era mesiánica por la cual la mayoría de los judíos anhelaban y oraron. Ellos anhelaban, por supuesto, una nueva era desde el punto de vista de un Mesías militar, pero aquí encontramos en la iglesia en Pentecostés recibiendo esa misma promesa, pero ahora desde el punto de vista eclesiástico. Entonces, mirando desde el día futuro del Señor, o sea, yendo para el futuro, llegando a la realidad presente de la iglesia durante Pentecostés, se podría sugerir que la teofanía del Espíritu Santo no podría lograrse más con Israel, sino con la iglesia que constituye el verdadero pueblo de Dios y el receptor de la promesa presentada por Joel y citada por Pedro. Como sugiere Jerry Horner, Pedro habla del cumplimiento de la profecía y la inauguración de la nueva era en términos integrales, tanto del presente como del futuro.